Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas, bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Tenemos 50 y tantos minutos por delante para hablaros de eso que a algunos nos gusta tanto y que es el cine clásico, o como decimos aquí, el mejor cine de todos los tiempos. En el programa de hoy vamos a recordar a uno de los grandes directores americanos de la historia, King Vidor, un realizador que consagró su cine a examinar la condición humana. Usted es diferente, algo así como inocente. Creo que es un buen tipo. No soy diferente de todos los demás, pero no se puede comprar comida para tanta gente hambrienta con solo ser un gran tipo. Este lunes muchos celebrarán Halloween, una fiesta que tiene que ver bastante con el cine. ¿Haremos una calabaza? Claro. ¿Veremos la película de terror, no? ¿Sí? ¿Me leerás cuentos y haremos palomitas? Sí, claro que sí. Charlaremos con el director Eugenio Mira y en la sección de cine incómodo de Jack Bourbon vamos a recordar La Edad de Oro, el primer largometraje dirigido por Luis Buñuel y el primer escándalo de su agitada carrera. ¿Y cuándo piensas rodar? Cuando consiga el dinero. Pensaba conseguirlo aquí en España, pero claro, de fuera de París no me conoce ni Dios. Y allí soy sinónimo de problemas. Nosotros ponemos las voces, las historias, los cortes de películas y la música, y vosotros nos prestáis vuestra atención. Ese es el trato, que no el truco. ¡Empezamos! I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes día 1 se cumplen 40 años de la muerte de King Vidor, uno de los grandes directores de la historia del cine norteamericano, miembro de aquella generación de pioneros que fundaron Hollywood, pero que también prolongó su éxito y buen hacer cuando llegó el cine sonoro. Fue 5 veces nominado al Oscar, pero solo ganó uno honorífico por el conjunto de su obra. De King Vidor se decía que dominó como pocos la técnica cinematográfica y en general todos los aspectos del arte de hacer cine. La iluminación, el ritmo, la dirección de actores. Los próximos minutos están dedicados a él. En la segunda mitad de la década de los 20 del pasado siglo empezó a desarrollarse en los Estados Unidos un cierto cine social que intentaba dar una imagen auténtica de la verdadera América y reflejar los problemas, alegrías y tristezas de la gente normal. El más representativo de sus directores fue King Vidor, quien aunaba el sentido épico del cine con una visión realista de la vida cotidiana. Aunque no lo creas, lo único que intento es conseguir un trabajo. Vaya, me alegro de que por fin tengas sentido común. Intenta formar una cola con otros 100 tipos esperando a que te den un mísero trabajo. Yo nunca he aprobado las obras de caridad. Yo no quiero caridad, tan solo quiero una oportunidad para trabajar. King Vidor empezó su carrera en 1913 con tan solo 19 años, rodando piezas para noticiarios y cortos publicitarios. En los años siguientes se convirtió en uno de los grandes directores del cine silente,
responsable de algunas de las mejores películas de ese periodo. El cine nació al mismo tiempo que yo, lo inventaron y fue tomando forma a la vez que yo crecía. Era algo que encajaba con mis aficiones. Tenía cierta afición por el teatro, cierta afición por escribir historias y cierta afición por la interpretación. Y también me atraía la técnica. La toma de imágenes en movimiento se aproxima a la conciencia que todos tenemos, a la imaginación. Nosotros asimilamos el universo a través de las imágenes que ven nuestros ojos. A diferencia de otros directores de su generación, no tuvo problemas en dar el salto al cine sonoro, donde siguió destacando por su sentido épico y su vigor como cronista de su país y de su época. Cuando el capitán John Smith y su grupo llegaron a este continente, ¿qué hicieron? ¿Sentarse a quejarse del paro o quizá del valor del dólar? ¡No! Se pusieron a trabajar para ganarse la vida. Construyeron sus casas y obtuvieron su propia comida. Si ellos salieron adelante sin terratenientes y cuentas de supermercado, nosotros también. Hemos elegido, según nuestra opinión, las 10 mejores películas de la filmografía de King Vidor y las hemos ordenado de forma cronológica. ...1925, El Gran Desfile. El Gran Desfile contaba la guerra desde el punto de vista del hombre corriente. John Gilbert daba vida a un pobre soldado norteamericano movilizado en la Primera Guerra Mundial y fue la primera superproducción que rodó el director. Yo quería hacer una película que no se limitara a estrenarse una semana y después desapareciera para siempre. Era lo que ocurría con la mayoría de las películas entonces y era desalentador. Así que me fui a ver a Irving Thalberg de la Metro y le dije, quiero hacer una película verdaderamente grande que resulte inolvidable. Y me dijo, ¿tienes alguna idea? Sí, le contesté, tengo 3. Guerra, trigo y acero. La película tuvo un éxito arrollador, siendo la segunda más taquillera de toda la época muda, solo por detrás del Nacimiento de una nación de Griffith. 1928. Y el mundo marcha. Otro canto al realismo con el que Vidor ofrecía una desmitificadora visión del sueño americano a través de la historia de un joven idealista en el Nueva York de principios del siglo XX. Y El mundo marcha tenía secuencias muy novedosas, con algunas escenas rodadas en plena ciudad con cámara oculta o un mítico plano en el que la cámara ascendía por la fachada de un rascacielos para penetrar después por una ventana y mostrarnos el lugar donde trabajaba el protagonista. Y todo ello antes de que existieran el zoom o las grúas. Construimos el edificio tumbado en el suelo. Entonces la cámara se movía en horizontal sobre él como si subiera lentamente piso a piso. Luego, con unos cables la hacíamos bajar para que entrara por una ventana donde se veía una foto fija que mostraba un interior enorme con unas 200 mesas. Después cambiábamos a una toma aérea que recorría desde arriba todas esas mesas hasta llegar a nuestro hombre sentado en una de ellas y la cámara bajaba a su nivel. 1930. Aleluya. La primera película sonora de Vidor fue un musical revolucionario, con algunos de sus números rodados en exteriores y protagonizado íntegramente por actores negros, algo que en aquella época suponía todo un desafío. En esa época, en las películas musicales, simplemente se plantaban frente a la cámara y cantaban. Yo quería que hubiera movimiento, igual que en mis películas mudas, y es lo que hice. También quería que fuera una película sobre negros. Cuando era pequeño, había ido a sus iglesias en Arkansas y crecí con ellos, por lo que tenía muchos recuerdos personales. 1931. El campeón. Wallace Beery daba vida a una vieja gloria del boxeo que debía volver a pelear para conservar la custodia de su hijo, interpretado por la estrella infantil Jackie Cooper. ¿Qué te pasa? No es nada, Dean. Pero gané el combate, ¿no es cierto? Claro que lo ganaste. Y ahora te sientes orgulloso de tu padre. ¿Qué cosas dices? Siempre lo estuve. ¡Campeón! No te asustes. Vamos, sonríele a tu padre. Papá,
Aquí teníamos una historia muy sólida de interés humano y era algo que me liberaba como director, ya que no tenía que preocuparme de envolver visualmente esa historia, ya que se sostenía sola. Así que podía concentrarme en los detalles humanos, en los pequeños gestos y demás. 1934. El pan nuestro de cada día. King Vidor retrataba el drama agrario durante la Gran Depresión con una película sobre el cooperativismo, un concepto que nunca antes había abordado el cine comercial americano. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos a nosotros mismos ayudando a otros. Tenemos la tierra y tenemos la fuerza. Podéis iros cuando queráis, pero si os quedáis, disponeos a trabajar y hagamos esto funcionar. A la Metro no le interesaba porque ellos apostaban por películas con glamour y grandes estrellas y no querían una historia sobre gente desempleada, así que tuve que dejar el estudio. Lo intenté en otros, pero todos la rechazaban. Finalmente, gracias a Charlie Chaplin, conseguí producirla a través de United Artists, pero para financiarla tuve que hipotecar todos mis bienes, mi casa, mi coche, todo lo que tenía. 1938, La Ciudadela. Fue la primera película que Vidor rodó fuera de los Estados Unidos. Robert Donat interpretaba a un médico idealista que intentaba ganarse la confianza de los mineros en un pequeño pueblo de Gales. Al doctor Llewellyn no le gusta que sus ayudantes armen ruido por el hospital con sus botas de clavos. ¿Con qué se supone que se baja la mina? ¿Con zapatillas de seda? El valle entero se puede ahogar de tos, que le da igual. Pero los casos de pulmón, tengo que descubrir lo que causa la tos. Debo hacerlo. Y sé que puedo, Chris, lo sé. Me hace falta equipo, pruebas de laboratorio, rayos X, y ese hospital lo tiene todo, aunque no se me permite usarlo. No me doblegaré. Robert Donat es el único actor que he conocido que quería ir con el director a buscar localizaciones. Quería saberlo todo sobre la película y sus escenas. Así que fuimos a Gales y según elegíamos los lugares, él estudiaba a la gente e iba diseñando todo el arco emocional de su interpretación y cómo haría cada escena. Nunca he estado tan satisfecho de la interpretación de uno de mis actores como en esta ocasión. 1946, Duelo al Sol. Un western espectacular al que Vidor insufló profundidad psicológica y cierto erotismo. La escena final, con Gregory Peck y Jennifer Jones heridos de muerte e intentando abrazarse, es uno de los momentos antológicos del séptimo arte. Te quiero, Luz. No llores, Perla. No llores más. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que hacerlo. Lo comprendo, sí. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Abrázame, Luz. Selznick, el productor, me dijo: quiero que hagas un estudio profundo sobre estos personajes, te daré total libertad. Y yo lo vi como una oportunidad para darle una nueva perspectiva al western, más intensa, sensual y psicológica. Pero según íbamos preparando la película, Selznick quería el rancho más grande, miles de cabezas de ganado, un reparto importante y grandes escenas con cientos de jinetes. De repente se le ocurrió que esta podía ser En lo que el viento se llevó del oeste. 1949, El manantial. Gary Cooper interpretaba a un arquitecto que se mantenía fiel a sus ideas artísticas, huyendo del éxito fácil y sorteando las campañas que se desataban contra él y en contra de los edificios que diseñaba. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. Quería volver a la idea de Y la nave marcha, en el sentido de un hombre que se enfrenta a la vida, pero que al final se da cuenta de que es a sí mismo a quien se enfrenta. 1949, Más allá del bosque. En este melodrama, protagonizado por Bette Davis y Joseph Cotten, ella era una mujer amargada y sin escrúpulos que no se conformaba con su modesta vida como esposa del médico de un pequeño pueblo. ¿Sabes? En este pueblo no me retienen nada.
No creo que pueda resistir mucho tiempo en Loyalton sin morirme de asco. La ambición de la Davis le llevaba a cometer un crimen, lo que permitía a Kim Vidor una cierta aproximación al cine negro. Tú mataste a Moose. Sí, claro. He cazado mucho. ¿Me has visto fallar alguna vez? ¿No dar en el blanco al que apuntaba? ¿Cuándo he confundido a un hombre con un ciervo? Esa vida crea una situación y el personaje ha de enfrentarse al presente. No puede luchar contra ello. Eso es la neurosis, luchar contra lo que es real, contra la vida que nos toca vivir. 1956, Guerra y Paz. Una gran superproducción de más de 3 horas de duración y con un reparto de lujo que adaptaba al cine la obra de Tolstoy. Caballeros, mañana cruzaremos el Yemen y entraremos en Rusia. Hablaremos de paz en Moscú. En una ocasión, durante el rodaje de Guerra y Paz, alguien me preguntó si me sentía como Napoleón, y yo le dije que mejor aún, porque él solo pudo dirigir a un bando en la batalla y yo puedo dirigir ambos. En esta lista podían haber entrado también otros títulos del director, como Stella Dallas, Paso al Noroeste o Pasión bajo la niebla, también magníficas. Su última película la rodó en 1959 y en España, precisamente. Fue el drama bíblico Salomón y la reina de Saba. Después, Kim Vidor se retiró del cine para dedicarse a partir de entonces a la enseñanza universitaria y a sus 2 pasiones, la pintura y la filosofía. I'm happy to be here tonight. To present a special Oscar to a man I've long loved and admired, King Vidor. En 1979, Audrey Hepburn le entregaba el Oscar honorífico por toda su carrera. Aunque retirado del cine profesional, el director seguía filmando de vez en cuando algunos cortos experimentales que él mismo financiaba. El último lo rodó en 1980, con lo que, dado que comenzó su carrera en 1913, el periodo que va de una fecha a otra constituye la trayectoria cinematográfica más larga jamás registrada por un director norteamericano, 67 años. Kim Vidor falleció el 1 de noviembre de 1982 a los 87 años de edad. Y ahora vamos a jugar a las películas. Estas son las 3 que tenéis que descubrir esta semana. Estoy a su servicio, señorina. Baja las persianas. No pienso moverme. Me voy a quedar aquí. Me quedaré en tu cama por toda la eternidad. No me iré, aunque me crezcan hongos. ¡No grites! ¿Pon música? Sí. Venga. Muy bien. Vamos. Yo te miraré desde mi asiento de primera fila. Abajur que se fondit la luce blu di lassù tu sospiri chissà perché. ¿Sabéis lo que sucede en nuestro país? Nada en absoluto. Solo una inevitable sustitución de clases. La clase media no quiere destruirnos, solo desea ocupar nuestra posición de una manera suave, metiéndonos en los bolsillos unos millares de ducados y después dejarlo todo igual. En pocas palabras, los aristócratas se ponen de acuerdo con los liberales. ¿Usted se estaba duchando cuando alguien telefoneó a su esposa? Sí. O sea que usted no oyó su conversación. No, solo hablaron un momento y luego ella bajó para encontrarse con él. ¿Para encontrarse con él? Sí, y cuando salieron del hotel él la rodeaba con el brazo. ¿Sabe cómo lo interpreto yo? Él la rodeaba con el brazo. Mire, así.
Podía llevar una pistola escondida aquí y la apuntaba. Cállate, sonríe, camina, sal del vestíbulo, ¿eh? Algo así, ¿no? Sí, podía haber sido así. O quizás se lo estaban pasando bien. Señor Sharp, está usted hablando de mi esposa. Estará pensando en la suya. Bueno, ¿queréis saber cuántas habéis acertado? Pues empezábamos con una película italiana, Ayer, Hoy y Mañana, dirigida por Vittorio De Sica en 1963. En concreto, lo que escuchábamos era la famosa escena del striptease de Sofía Loren ante un Marcello Mastroianni alucinado, con la canción Abajur de Henry Wright de fondo. La segunda película era también italiana. El príncipe Salina, encarnado por Burr Lancaster, explicaba la situación que se estaba viviendo en la Italia del Risorgimiento, en El Gattopardo de Visconti, y tras sus palabras sonaba el tema principal de la película compuesto por Nino Rota. Y acabábamos con Harrison Ford denunciando la desaparición de su esposa en Frenético, película que Roman Polanski dirigió en 1988. Y todavía suena de fondo la canción Libertango de Grace Jones, que forma parte de su banda sonora. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este lunes es la víspera del Día de Todos los Santos, una fiesta que la tradición cristiana adaptó de otras mucho más ancestrales, con las que los celtas, los egipcios o los griegos festejaban la culminación de la cosecha y la llegada del invierno, recordando de paso a los muertos del año anterior. Sin embargo, esta celebración religiosa, con la tradicional visita a los cementerios, ha quedado eclipsada por la fiesta de Halloween a la manera norteamericana, fiesta que en las últimas décadas se ha ido imponiendo también en nuestro país. Por eso, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos va a hablar de Halloween y el cine. Niñas y los demás, sin permiso os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar, somos traviesos y a todos vamos a asustar. El cine y Halloween siempre se han llevado bien. De hecho, toda la parafernalia de la fiesta, tal y como la conocemos hoy en día, la hemos importado de los americanos a través de lo que hemos visto en infinidad de películas. ¿Por qué no te envolvemos en un papel de aluminio y vas disfrazada de sobras de comida? Los disfraces, las calabazas huecas con velas en su interior. Tienes que dejarlas encendidas. ¿Por qué? Porque es la tradición. O el truco o trato con el que los niños consiguen caramelos de los vecinos. Pero todos sabemos que Halloween lo inventaron las fábricas de caramelos. Es una conspiración. Puede ser, pero no tenemos constancia de ello. Lo que sí sabemos es que la primera película sobre Halloween data del año 1905 y que en el cine clásico tenemos infinidad de ejemplos de cómo las películas nos han mostrado esa fiesta. ¿En el cementerio? Es un lugar agradable. ¿La no noche se preocupe, del los difunto? difuntos no salen hasta después de medianoche. En Halloween, Cary Grant visitaba a sus encantadoras tías en Arsénico por compasión, y era la noche también en la que Scout, la hija de Gregory Peck en Matar a un ruiseñor, conocía por fin a Bo Radley. Aquella noche ocupaba mi mente la fiesta de la víspera de Todos los Santos. Íbamos a hacer una función en la que aparecerían todos los productos de nuestro condado. Yo representaría el jamón. Jem me acompañó hasta el teatro de la escuela. Así empezó la aventura más emocionante que vivimos juntos. En Odio y Orgullo, Robert Mitchum y Ava Gardner eran dos amantes que se reencontraban en Nueva Orleans durante la fiesta criolla de Halloween. Suponía que tú no creías en estos ritos profanos. No lo hago. Entonces, ¿qué haces aquí? Mi mujer. A los forasteros les gusta ver los ritos supersticiosos de las sociedades primitivas. Y gracias a Cita en San Luis de Vincente Minnelli, conocimos otra costumbre de la noche que afortunadamente no se ha implantado en nuestro país. Bueno, niñas, cuando salgan a abriros la puerta no les tiréis demasiada harina. Solo un poquito en la misma cara. Si mojáis un poco la harina antes de tirarla, será más difícil que la víctima pueda quitársela. Algunas de las escenas más divertidas de E.T., el extraterrestre, transcurrían en Halloween. Y en Halloween también el cuervo Brandon Lee regresaba de la tumba. Eres una especie de fantasma. Tú
Era la noche en la que los estudiantes de Línea Mortal practicaban sus experimentos con la muerte. Hoy es un buen día para morir. O la que elegía Kevin Costner para fugarse de la cárcel y raptar a un niño en Un mundo perfecto de Clint Eastwood. ¿A dónde vamos? A jugar al truco o trato, Philip. Nosotros no podemos hacer el truco o trato. ¿Qué? Mi madre no nos lo permite. ¿El truco o trato? ¿Por qué no? Va en contra de nuestra religión. Pero bueno, ¿qué tontería es esa? Trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. Better give a treat that's good to eat if you want to keep life serene. El cine de animación ha dado también buena cuenta de Halloween. Muy bien, ¿a quién le apetece la sorpresa perfecta para ponerle a la guinda a este espectacular Halloween? La mejor historia de miedo. La fiesta aparece en numerosos cortos Disney y en muchas otras películas del género. Quizá la mejor de todas sea Pesadilla antes de Navidad, con la que Tim Burton y Henry Selick nos presentaron a Jack Skellington, el rey de la ciudad de Halloween. ¡Feliz Halloween a todo el mundo! Creo que este año ha sido el más horrible. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti, Jack. Has sido un brillante organizador. Es que eres de miedo, Jack. Eres el sueño de todas las brujas. En los últimos años hemos visto también varias películas de animación que giran en torno a la fiesta del Día de los Muertos. La versión mexicana de Halloween, con sus calaveras, sus tumbas decoradas y sus altares familiares. El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan. Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus espíritus crucen de vuelta. Eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mijo. Y todo es para que la familia se reúna. Es el caso de esta película, Coco, ganadora del Oscar en 2018, y de otras como El libro de la vida o Día de Muertos. Y siguiendo con el cine infantil y familiar, un baile de Halloween era la excusa para que el fantasma Casper se convirtiera en niño de carne y hueso y pudiera bailar con Christina Ricci. Voy a hacer que se cumpla tu sueño. Pero solo por esta noche. Una especie de Cenicienta. ¿Y tengo hasta medianoche? Las 10. Cenicienta tuvo hasta medianoche. Cenicienta no tenía 12 años. Y en Halloween también volvían a la vida Bette Midler y sus amigas en El retorno de las brujas. La magia que nos ha hecho volver solo sirve esta noche, la noche de Halloween. Al salir el sol seremos polvo, palma, tostadas. ¿Tostadas? ¡Fiambres! Pero ya que hablamos de brujas, hay un género en el que Halloween se ha hecho especialmente fuerte, y es el género de terror. La Noche de Difuntos era la cita anual preferida del psicópata Michael Myers para cometer sus crímenes en las 13 películas de la noche de Halloween. Bueno, ¿y lo del hombre del saco? Eso no existe. Richie me dijo que esta noche vendría por mí. ¿Y crees todo lo que te dice? No. Tommy, en la noche de Halloween, la gente siempre se gasta bromas. Todo es falso. Creo que Richie quería asustarte. He visto al hombre del saco. Le he visto ahí fuera. Ahí no había nadie. Estaba ahí. El éxito que tuvo la primera película de John Carpenter, estrenada en 1978, dio lugar no solo a la larguísima saga del psicópata de la máscara blanca, cuyo teórico último capítulo, Halloween Ends, se estrenó hace un par de semanas, sino también a todo un subgénero del terror en el que se mezclan asesinatos de adolescentes con disfraces y caramelos. Vela de la llama negra, hecha con la grasa de un ahorcado. Resucitará el espíritu de los muertos y la enciende una virgen una noche de Halloween de luna llena. Hay muchísimas películas, títulos como Noche Infernal, El misterio de la Dama Blanca o La noche del baile de la medianoche. Una de las mejores quizás sea esta. Truco o trato. Terror en Halloween. El Pulp Fiction del terror la llegaron a calificar algunos críticos en su día, y es que el cine de terror es también el favorito del público si de lo que se trata es de pasar un Halloween cinematográfico. 2 para Posesión Infernal. $2, por favor. Sesiones especiales de medianoche en los cines o maratones televisivos de películas de terror. Están viendo nuestra película de Halloween, Zombie Blanco. Los actores son Bela Lugosi, John Harron, Match Bellamy y otros muchos de los que no había oído hablar.
Este lunes, los niños volverán a llenar las calles y edificios con sus disfraces y su truco o trato. ¡Qué graciosos estáis! Y ahora, a pedir golosinas. ¡A pedir golosinas! Y no solo ellos lo pasan bien. Halloween se ha convertido en la excusa perfecta para que los mayores también se diviertan y se disfracen como si de un segundo carnaval se tratara. Yo paso de ponerme esto. Me queda pequeño. Y además se me salen las tetas. Esa es la idea. ¿Y qué fue de aquello de pedir caramelos? Estamos mayores. Porque de lo que se trata es de eso, de pasarlo bien y de jugar y reír con las cosas que habitualmente nos dan miedo. Al fin y al cabo, ya lo dicen. Bueno, es Halloween. Todos tenemos derecho a un buen susto, ¿no? The spirits of the past, the costumes and the masks, the shipwrecks and the ghosts, from up and down the coast, they've all come back to see if we were meant to be. We can't escape our dreams. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Estamos escuchando al actor británico Jim Sturgess cantando un tema de los Beatles en una película titulada como la canción, Across the Universe. Se trata de un musical dirigido por Julie Taymor en 2007 que utilizaba solo canciones de los Beatles, canciones que cantaban los propios actores. En la película también aparecían algunos músicos famosos como Bono, de los U2 o Joe Cocker. Y ahora, momento para que Helio Castro nos presente a su invitado de esta semana en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hablamos hoy con Eugenio Mira, que acaba de estrenar como director la serie de HBO Max García, la historia de un agente de los servicios secretos que fue crionizado en la España de los años 50 y que renace en nuestros días. Como director, a Eugenio Mira le conocemos de películas como Gran Piano o Agnosia, pero también es compositor. Con el seudónimo de Chucky Namanera ha compuesto la banda sonora de películas como Verónica de Paco Plaza. Incluso hace algún pequeño papel como actor. Por ejemplo, en Luces Rojas de Rodrigo Cortés hace del personaje que interpreta Robert De Niro cuando es joven. Y esto es lo que nos ha contado. Yo siempre digo que me defino como director de cine vocacional, que es una cosa bastante rara, porque la gente normalmente piensa que un director es alguien que tiene un discurso personal. Y no es que no tenga cosas que contar que me interesen o no me fascinen, pero creo que por la experiencia que he tenido siempre, cuando he visto material ajeno, es como el punto de partida de todo lo demás. Creo que dirigir es... O sea, un guión solo tiene 100 páginas y hay miles de cosas que puedes hacer. Y en mi caso me gusta reconocer lo que me interesa de ese proyecto en concreto y cómo abordarlo. Haz lo que sabes hacer. Diviértete. Tanto mi hermana como yo nos hemos criado en un ambiente bastante creativo porque mis padres son ceramistas, se conocieron en Bellas Artes
y decidieron tenernos mientras estaban acabando sus estudios. O sea que desde pequeños hemos estado rodeados de música, de artes plásticas, todo. Entonces yo desde pequeño siempre he dibujado mucho. Nunca en mi vida he visto a un ser humano tan capacitado para algo. La música, desde que tengo 4 años, pues empecé a dar clases de piano. Soy pianista. Esto no es más que otro concierto, nada más. Y para mí el cine es la disciplina artística que combina todo eso de una forma que tiene un resultado y que puedes imaginar antes y materializar con un equipo. Entonces me di cuenta que era la disciplina que justificaba todo. No hay que olvidar que el cine incluye la música. Yo estaba en el instituto, en Altea, en Alicante, y recuerdo que les comenté a mis padres que tenía claro que quería estudiar cine porque, concretamente, dirección de cine. Yo había tenido hecho mis pinitos con 2 vídeos probando lo que era montaje, había tenido mi relación con cámaras de vídeo y averiguar la diferencia entre un teleobjetivo y... He hecho mucha experimentación, siempre muy autodidacta, pero sí que quería compulsar todo eso de una forma más o menos oficial. Y en aquella época, en 1995, por ejemplo, en la CAM no podía entrar porque te pedían tener una carrera y tener 21 años. Y yo sabía, después de haber tenido toda la parte académica de la música, no quería pasar por algo tan largo. Y al final acabamos en una escuela maravillosa, Septimars, aquí en Madrid. Y ahí es donde conocí a mis compañeros y donde empezamos a usar la escuela como plataforma para empezar a hacer nuestros primeros cortos. ¿Y sabes qué? Jamás he visto a tanta gente tan entusiasmada. Llevan 5 años esperando esto. Yo esperaría otros 5. ¿En serio? Gran Piano se debe, es posible, a un milagro, bueno, como todas las otras, Agnosia y The Verde y mis otras 2 pelis. Al final son oportunidades maravillosas que he aprovechado al máximo. Mucha gente me preocupa qué ha pasado entre Gran Piano y García, y digo, pues que la industria ha cambiado 3 veces. O sea que de repente la irrupción de las plataformas internacionales y el desembarco, particularmente en España, han hecho que el modelo cambie, que a lo mejor el tipo de película que quería hacer ya no iba a encontrar un sitio, y en cambio si apostaba por algo más grande, contra todo pronóstico, iba a tener un nivel de difusión y exhibición y recursos que eran implanteables en el mundo del cine. Un director, o al menos como yo entiendo la dirección, tiene que estar en buena forma. Tiene que estar, esa diferencia entre estar esperando que alguien te llame a estar preparado cuando te llaman. Entonces yo siempre lo he dicho, García me ha permitido sacar de Tupperwares que tenía guardados cosas de muchos años. Decía, si algún día hago una película en la que hay un tren, haré esto. Y de repente decía, no me lo puedo creer, por fin voy a poder hacerlo. Entonces creo que ha sido la oportunidad más grande que he tenido hasta ahora de volcar cosas que había estado trabajando pues en mi laboratorio, digamos, de alguna manera. ¿Y este quién es? Pues ni idea. Pero actual ya te digo yo que no es. Hay muchas razones por las que me sentí atraído por el proyecto, pero quizá la que más fue que no había habido en la historia de lo que es la ficción española, quizá porque los referentes que han sido Mortadelo y Filemón, o Anacleto, o Super López, los cómics en los que se basan eran siempre de carácter paródico. Y García es más bien sátira política y social, con aventura, comedia y todo lo que tú quieras, pero sí que lo que es la figura del superagente estaba tomada en serio. Pasé 60 años congelado en esa cripta. Todo ha cambiado tanto que... Siempre supe que volvería, señor García. Y me pareció muy interesante cómo usar el pasado idealizado de una España que realmente no fue así, al menos no para todos, como un personaje de ficción idealizado por los nostálgicos de esa época llega a la España de hoy para confrontar a los que creían que eso era así. Eso me pareció que era único y que no había ningún referente ni anglosajón ni español que tuviese esa calidad tan concreta. Y por eso yo creo que ahí es donde me volví loco y ya dije, voy a darlo todo. Un café con leche. ¿De soja, avena, arroz? Café con leche. De vaca. Yo siempre he dicho que mis referentes son La Rosa Púrpura del Cairo y El último gran héroe de John McTiernan, en la que un personaje no solo del pasado, sino de ficción, entra en contraste con una representación de la realidad, satírica, pero ver cómo esa confrontación, qué chispas salen. Eso me parecía muy interesante. ¿En serio vamos a escapar en este triciclo? Es un vehículo ultramoderno. Bueno, lo era, hace 60 años. Una cosa muy interesante de García es que tiene una estructura que Indiana Jones robó de James Bond. Y es que cada película es una aventura concreta, tiene un prólogo in media res que dice que te pilla un poco desprevenido, y luego un asentamiento y un planteamiento de que va a ir la historia, y un final abierto que te invita a futuras aventuras. Entonces esta primera temporada realmente es como una miniserie de 6 episodios
que los 2 primeros es el primer acto, el 3 y el 4 el segundo, y el 5 y el 6 el tercer acto. Y tiene una estructura muy de George Lucas en el sentido de muy operística. O sea, que casi los actos casi coinciden con los de una ópera, con personajes, temas musicales para cada personaje y conflictos internos. O sea, es muy clásica en ese aspecto y sí, mi abordaje ha sido como el de una película, pero con más recursos y con más difusión de lo que tendría cualquier película. Pues es lo que estaba diciendo, hay que abrazar el lado positivo de lo que está cambiando. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. De banda sonora James Newton Howard y el saxofonista de jazz Wayne Shorter unieron sus fuerzas para componer este tema central de la película Glengarry y Glen Rose, éxito a cualquier precio. Un film dirigido por James Foley en 1992 que adaptaba una obra teatral de David Mamet y que contaba como protagonistas con actores de la talla de Jack Lemmon, Al Pacino, Kevin Spacey o Alec Baldwin. Nosotros no tenemos gente de esa categoría, pero tenemos a Jack Bourbon, que todas las semanas nos trae una película escándalo. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Hace unas semanas tuvimos en esta sección Salò o los 120 días de Sodoma de Pasolini. En la película que os traigo hoy se alude también al mismo libro del Marqués de Sade que inspiró al director italiano, pero en esta ocasión, además, para rizar aún más si cabe el rizo provocador, el aristócrata que representa al propio Sade aparece caracterizado como Jesucristo. Os estoy hablando de La Edad de Oro de Buñuel, su primer largometraje estrenado en 1930. Fue el comienzo de una carrera que estaría jalonada de escándalos, ya que varias de sus películas sufrirían censura, serían prohibidas o darían pie a diferentes polémicas. Tal es el caso de títulos como Viridiana, Las Urdes, Los Olvidados o Ese oscuro objeto del deseo. De alguna de ellas volveremos a hablar en esta sección, pero de momento os vamos a contar qué pasó con La Edad de Oro y el escándalo que provocó. Bienvenidos. Encantada de tenerles aquí. El 22 de octubre de 1930, el todo París se había reunido en la Sala Panteón para una sesión privada solo con invitación. A la puerta del cine, los vizcondes de Noailles, mecenas de artistas, saludaban uno a uno a sus invitados. Muchas gracias por haber... que les haya gustado. Muchas gracias por haber venido. A la salida intentaron completar el protocolo despidiéndoles, pero no pudieron. Caramba, tampoco me ha respondido. Señor, muchas gracias. Los espectadores salían del cine serios, andando deprisa y sin ganas de hablar. Algunos de los invitados les retirarían la palabra para siempre. ¿Qué había pasado?
una carreta llena de campesinos que atravesaba un salón burgués, unos obispos convertidos en esqueletos, un guardabosques que disparaba contra su hijo solo por apagarle un cigarrillo, la escena de Sade, caracterizado como Jesucristo asesinando a una mujer que citaba Bourbon. Lo que aquellos primeros espectadores habían visto en la pantalla resultaba demasiado fuerte y extraño para las mentes bien pensantes, por mucho que algunos de ellos pretendieran ser vanguardia cultural. Y es que en la Edad de Oro estaba ya el Buñuel surrealista y gamberro, pero sobre todo el Buñuel iconoclasta que arremetía contra la Iglesia, los banqueros, la caridad o la hipocresía. Hay una crítica social de ataque a lo que puede llamarse ideales de la burguesía, es decir, familia, patria y religión. El vizconde de Noailles, con cuyo dinero se había financiado la película, vio como muchos de sus viejos amigos le daban la espalda. Bien, señor vizconde, lamento tener que manifestarle nuestra decisión, pero de acuerdo con los estatutos de la sociedad, no hay posibilidad de recurso alguno. El aristócrata fue expulsado del club del que era presidente y hasta corrió el peligro de ser excomulgado. Votre sainteté, je vous prie de pardonner mon fils Charles. Mon fils est un homme bien, mais il est idiot. On l'a trompé. C'est de la faute de cet espagnol hérétique, Luis Buñuel. Para intentar arreglar el asunto, la madre del vizconde tuvo que viajar a Roma para rogarle personalmente al Papa que perdonara a su hijo. Luis Buñuel había nacido con el siglo XX en Calanda, provincia de Teruel. Desde hacía unos años vivía en París, donde, decidido a abrirse paso en el mundo del cine, había trabajado como extra o ayudante de dirección. El cine es un arma maravillosa. Es el mejor instrumento para expresar el mundo de los instintos, de las emociones y de los sueños. El cine parece haberse inventado para expresar la vida subconsciente. Su primer cortometraje, Un perro andaluz, cuyo guión había escrito a medias con Salvador Dalí, había supuesto un impacto en lo más moderno de la cultura parisina, la declaración práctica de que con el cine también se podía hacer surrealismo. A raíz de aquel éxito, los vizcondes de Noailles hicieron una proposición a Buñuel, tal y como contaba el director en su libro de memorias. Se trata de hacer una película de unos 20 minutos, de libertad absoluta. Solamente hay una condición, es que el señor Stravinsky se encargará de la música. Lo siento mucho, contesté. Pero ¿cómo pueden imaginar que yo vaya a colaborar con un señor que se pone de rodillas y se da golpes en el pecho? Porque eso era lo que se decía de Stravinsky. Charles Noël tuvo una reacción que yo no esperaba. Tiene razón, me dijo sin levantar la voz. Stravinsky y usted son incompatibles. Esta vez Dalí apenas aportó algunas ideas, como la de aquel hombre que va andando por la calle con una piedra en la cabeza, pero no colaboró en nada más. Los dos viejos amigos, compañeros desde la época en la que se alojaban en la residencia de estudiantes, se habían distanciado bastante, ya que Buñuel no soportaba a Gala. La Gala es demasiado sutil para ti, Luis. Te asustaría. Tú no sabes cómo son las mujeres, no tienes ni idea de cómo son, Luis. Y tú sí, no me hagas reír. De hecho, el primer día de rodaje, Dalí se presentó en el plató y el director le echó a la calle amenazándole con un martillo. Buñuel vertió en la película toda su capacidad surrealista, además de sexo, fetichismo y un contenido irreverente y casi revolucionario. El estilo y muchos de los temas que Luis Buñuel desarrollaría después en su carrera estaban ya en germen en la Edad de Oro. En las primeras proyecciones privadas en casa de los Noailles no pasó nada. El escándalo prendió en aquella primera proyección ante el público en la Sala Panteón, y 6 días después estalló con su estreno comercial. La gente se levantaba de sus asientos y gritaba ante las provocativas imágenes de Buñuel o al escuchar frases como «¡Qué alegría haber asesinado a nuestros hijos!». Resulta completamente inadmisible que tales escenas puedan ser recibidas en un lugar público, porque atentan contra la base de nuestra sociedad y son una llamada a la insurrección. La prensa conservadora atacó duramente a la película por arremeter contra los valores tradicionales. El grupo de los surrealistas franceses, con Louis Aragon y Jean Cocteau a la cabeza, abanderaban la defensa. Este filme es un complemento moral indispensable para las alarmas bolsistas y su efecto es directo justamente en razón de su carácter surrealista. Hasta que un día los ataques verbales se convirtieron en físicos. Una tarde, a mitad de película, miembros de un grupo ultraderechista llamado la Liga de Patriotas entraron en la sala y arrojaron tinta a la pantalla.
Después destrozaron el mobiliario y rasgaron varios cuadros de una exposición surrealista que se celebraba en el vestíbulo del cine, entre ellos algunos de Miró, Dalí o Man Ray. ¡Se ahoga si quedan cristianos en Francia! ¡Muerte a los judíos! Los atacantes gritaban consignas antisemitas, no se sabe muy bien por qué. Una semana más tarde, el prefecto de policía, en nombre del orden público, prohibía la película, algo que emocionó especialmente a Dalí, y no precisamente por sus tiranteces con Buñuel. La Edad de Oro ha causado demasiado escándalo. Es fantástico. El surrealismo está triunfando. En cuanto al director aragonés, apenas tuvo ocasión de defenderse. El follón le sorprendió en Estados Unidos. Un representante de la Metro le había ofrecido un trabajo en Hollywood como observador para que aprendiera la técnica americana. Desde Estados Unidos, Buñuel siguió el escándalo con cierta jocosidad. Me mandaron de París todos los periódicos en los que se me insultaba espantosamente. Un escándalo encantador. El despego que trataba de demostrar Buñuel en sus memorias no lo fue en realidad tanto. Para evitar que Charles Noël tuviera más problemas, el director le autorizó a que reuniera todas las copias de la película y que las guardara bajo llave. La Edad de Oro se convirtió así en una película mítica. El film se retiró de su exhibición durante casi 50 años. Solo podía verse en cineclubs y proyecciones especiales que se celebraban en exposiciones surrealistas. En algunos países, entre ellos la propia Francia o Estados Unidos, la película no se estrenó comercialmente hasta finales de los años 70. En otros muchos ni siquiera se estrenó. Todo ello hizo que algunas novedades técnicas de la película pasaran totalmente inadvertidas. La Edad de Oro fue una de las primeras películas sonoras que se rodaron en Francia, y en ella se utilizaba por primera vez en la historia del cine el recurso de la voz en off. Otro de los recursos sonoros que utilizó Buñuel en la película fue el redoble de los tambores de su pueblo natal, Calanda, famoso por su fiesta de Viernes Santo en la que cientos de sus habitantes se reúnen para tocar juntos el tambor. No obstante, para la grabación no utilizó a los tamborileros de Calanda, sino que hizo venir a París a los tambores de la banda republicana francesa y él mismo les enseñó a tocar a la manera de su pueblo. Los tambores de Calanda aparecerían de nuevo en otras películas de Buñuel, como Nazarín o Simón del Desierto, y su propio hijo, Jean-Louis Buñuel, realizó un documental sobre ellos en los años 60. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues hemos llegado al final y ya solo nos queda despedirnos y presentar la última canción del programa, que como sabéis es siempre una versión de un tema de película. Hoy va a ser el cantante tejano Trini López, al que quizá algunos recuerden como el primer comando en caer en la película 12 del Patíbulo, el que ponga el punto y final con esta versión de la canción América del musical West Side Story. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima semana. Okay, by me in America, everything's free in America, for us more free in America. Automobiles in America, from me I'm still in America, wires for wheel in America, very big deal in America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. I'll drive my Buick through San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. How you fit all of them inside? Immigrant goes to America, many hellos in America, nobody knows in America, Puerto Rico's in America. I like the shores of America, many clothes in America, knock on the doors in America, walk through wall floors in America.
I'd like to go back to San Juan. Why don't you shut up and get gone? I'll bring a TV to San Juan if there's a current to turn on. I'd like to be in America, okay by me in America. Everything's free in America, for us more free in America. Oh, let me hear everybody now. La 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 la. Cadena SER. La radio.